Mi madre me dejó una floristería cerrada, mientras mi hermana Olivia heredó la casa. El día del entierro, Olivia me dijo fríamente que ya me las arreglaría. Sola, fui a la tienda y, al mover unas cajas, descubrí lo que mamá había ocultado dentro de la pared. El momento más humillante de mi vida ocurrió la misma tarde que enterramos a mi madre. Necesito que entiendas algo antes de contarte el resto. Yo había sido su cuidadora durante 3 años. No a tiempo parcial, no ocasionalmente, no de la manera en que la gente describe ayudar a un padre cuando quieren decir que llamaron 2 veces por semana y enviaron flores en las fiestas. Quiero decir, me mudé de nuevo a esa casa en la zona rural de Ohio cuando tenía 29 años y vi mi carrera disolverse silenciosamente, de la forma en que las cosas se disuelven cuando dejas de prestarles atención. Quiero decir, aprendí a administrar su horario de medicamentos, a hablar con representantes de seguros sin llorar, a cambiar la ropa de cama sin despertarla, a sentarme en el silencio particular que llena una habitación cuando alguien sufre y no queda nada más que quedarse. Me quedé. Eso fue lo que hice durante 3 años. Me quedé. Mi hermana, Olivia, no se quedó. Ella tenía sus razones. Siempre tenía razones. El negocio de diseño de interiores que estaba construyendo en Austin, el contrato de alquiler del apartamento que no podía romper, los clientes que dependían de ella, la marca que estaba haciendo crecer en las redes sociales. Voló 2 veces. Una al principio, cuando el diagnóstico era reciente y todos aún procesaban el shock, y otra cerca del final, cuando quedó claro que el final se acercaba realmente y la ausencia comenzaría a parecer menos una elección y más un defecto de carácter. Ambas visitas duraron 4 días. Ambas veces lloró hermosamente en la mesa de la cocina y me dijo que estaba haciendo un trabajo increíble y que no sabía cómo me las arreglaba y que estaba muy agradecida. Ambas veces se fue y la casa volvió a quedarse en silencio y yo volví al horario de medicamentos. Mi madre murió un martes por la mañana de marzo. Cielo despejado, temperatura apenas por encima del punto de congelación. El tipo de mañana que no nota lo que sucede dentro de las casas. El abogado leyó el testamento 3 días después. Olivia recibió la casa. La propiedad principal, 4 habitaciones, la cocina renovada que mi madre había pasado años perfeccionando. El jardín trasero que cuidaba como a un segundo hijo. Mi hermana, que había estado dentro de esa casa un total combinado de 8 días en 3 años, la heredó por completo. Yo recibí la propiedad en las afueras del pueblo. Una antigua floristería que mi madre había regentado durante una década antes de que la enfermedad se lo impidiera. Cerrada durante 4 años, asentada en un terreno de grava en el cruce de 2 carreteras comarcales, con las ventanas cubiertas de polvo. El letrero pintado sobre la puerta casi invisible por el sol. Calewas Blooms, el apellido de soltera de mi madre antes de que se volviera a casar. El edificio fue suyo antes de que naciéramos. Ahora era mío. No dije nada en la oficina del abogado Vance. Me senté con las manos cruzadas y miré el documento y asentí una vez y firmé donde se me pidió. Olivia se inclinó y me apretó la mano suavemente. Sus uñas estaban perfectas. Su simpatía también era perfecta. Más tarde aprendería lo que valían realmente ambas cosas. Ella había planeado una pequeña recepción en la casa esa misma tarde. Una celebración de la vida, lo llamó. Catherine de buen gusto. Flores que había encargado a una tienda boutique en Columbus. Una presentación de diapositivas que había armado con fotografías que yo había organizado, etiquetado y guardado en las cajas debajo de la cama de mi madre. La gente vino, vecinos, viejos amigos de mi madre, su club de lectura. Todos vestidos con colores apagados y diciendo las cosas que se dicen. Olivia se movía por las habitaciones como si siempre hubiera vivido allí, rellenando copas de vino, aceptando condolencias, riendo en los momentos oportunos, suave, luminosa y completamente a gusto. Yo me quedé cerca de la ventana trasera la mayor parte del tiempo, mirando el jardín. En algún momento, su amiga, una mujer del círculo de Austin a la que había conocido una vez antes, alguien que vendía bienes raíces y hablaba exclusivamente en afirmaciones, vino a mi lado. Me dijo, bueno, yo creo eso. Me preguntó cómo me sentía. Dije que estaba bien. Ella inclinó la cabeza y dijo, debe haber sido tan duro estos años dándolo todo a esto. Dije que valió la pena.
Ella dijo suavemente, de la forma en que la gente dice cosas que creen que son suaves, que admiraba mucho a Olivia por haber intervenido al final, por haber volado, por haberlo organizado todo. La miré. Ella sonrió, me tocó el brazo, dijo que Olivia era tan desinteresada. Me di la vuelta y busqué a Olivia al otro lado de la habitación. Ella reía, con la mano en el antebrazo de alguien, la cabeza inclinada en el ángulo preciso que luce bien en las fotografías. Encontré mi abrigo, me lo puse, caminé por la cocina hacia la puerta trasera. Olivia me detuvo en el pasillo. Su sonrisa cambió cuando vio mi cara. No mucho, solo un poco, su máscara se ajustaba. ¿Te vas? Asentí. Ella miró la habitación detrás de ella, luego bajó la voz. ¿No podemos hacer esto hoy? No dije nada. Su mandíbula se tensó. Llevas 2 horas parada en la esquina con esa cara. Yo lo he estado haciendo todo y tú lo estás convirtiendo en algo sobre ti. Su voz se volvió muy baja. Lo sé y estoy agradecida, pero tú elegiste eso. La miré fijamente. Ella exhaló por la nariz. Yo tenía una vida, dijo. Tenía responsabilidades. No podía simplemente dejarlo todo. Tú estabas aquí. Tenía sentido que fueras tú quien se quedara. Eso no significa que tengas que pasar el resto de tu vida haciéndome sentir culpable por ello. No dije nada. Ella miró al techo brevemente, luego volvió a mirarme. Y sé que el testamento parece injusto, pero mamá sabía que la casa significaba más para mí. Tú lo sabes. Ambas lo sabemos. Ya te las arreglarás. Siempre lo haces. Ya me las arreglaré. Eres práctica, dijo. Se suponía que era un cumplido. Eso siempre ha sido lo tuyo. Eres práctica y yo soy. Ella hizo un gesto vago hacia sí misma. Esto sonrió. La sonrisa era genuina, lo cual era de alguna manera peor. Simplemente somos diferentes. Mamá lo entendía. Me abroché el abrigo. Podrías al menos quedarte hasta que se vayan los invitados. Salí por la puerta trasera al frío jardín. No miré hacia atrás. Detrás de mí, la oí decir en voz baja a nadie en particular, que yo nunca había podido simplemente dejar ir las cosas, que siempre había sido así. El viaje a la floristería duró 11 minutos. Me senté en el aparcamiento un rato con el motor apagado, viendo cómo la luz cambiaba en las ventanas polvorientas. Alguien había dejado una bolsa de plástico atrapada en el marco de la puerta hace años, y todavía estaba allí, de color gris desvaído, moviéndose con el viento. El letrero pintado sobre la puerta, Calewas Blooms, el apellido de mi abuela también, me di cuenta. Nunca lo había pensado antes. Salí del coche. La puerta estaba rígida, pero abierta. La llave que el abogado me había entregado giró lentamente, y luego la puerta cedió, y el olor salió a mi encuentro. Aire frío y madera vieja y algo floral y sintético, el fantasma de arreglos hechos hace años que el edificio había absorbido y guardado. El olor de mi madre, casi lo suficientemente cerca como para que tuviera que quedarme inmóvil en el umbral por un momento. Dentro, las vitrinas estaban vacías, pero intactas. Un largo mostrador de madera recorría toda la pared trasera. Estantes, ganchos, una larga vitrina refrigerada que ya no zumbaba. En la esquina, un pequeño escritorio con una silla giratoria. Un teléfono de hace una década todavía enchufado a una pared que ya no tenía servicio. Pegatinas en el borde del escritorio, moradas y verdes, del tipo que los niños ponen en las cosas cuando los adultos no miran. Yo las había puesto allí. Tenía 9 años. Solía sentarme en ese escritorio después de la escuela mientras mi madre trabajaba. Lo había olvidado por completo. Caminé lentamente por el espacio, deslizando mis dedos por el mostrador. La trastienda era un espacio separado, una verdadera cámara frigorífica de cuando la tienda estaba activa. Paredes aisladas, una puerta pesada con un sello de goma. La abrí. El mismo olor, estanterías metálicas más frías a lo largo de las paredes. Vacías ahora. Un desagüe en el suelo. Ganchos en el techo. Encendí mi linterna y la moví. En la esquina trasera izquierda,
varias grandes cajas de almacenamiento de plástico estaban apiladas contra la pared, del tipo que la gente usa para las decoraciones navideñas. Asumí que ahora eran mías. Asumí que contenían inventario viejo o papeleo o los escombros prácticos de un negocio cerrado. Casi no las aparté de la pared, pero había algo en la forma en que estaban apiladas. No al azar, sino deliberadamente. 2 contenedores precisamente colocados contra la parte inferior de la pared trasera en una esquina que de otra manera estaba vacía. El resto de las estanterías no tenían nada. Solo estos 2 contenedores pegados a la base del zócalo. Los moví. Detrás de ellos. El panel del zócalo sobresalía ligeramente de la pared 1/4 de pulgada. Quizás no lo habría notado con mejor luz. Me agaché, presioné el panel. Se movió. Presioné con más fuerza. Se abrió hacia adentro sobre bisagras que no podía ver desde el frente, revelando un espacio detrás de la pared aislada de aproximadamente 18 pulgadas de profundidad y 3 pies de ancho. Se me cortó la respiración. Estaba seco allí. Alguien había forrado el interior con madera de cedro. Una tira de aislamiento corría a lo largo de cada junta. En el estante de cedro dentro, 3 objetos estaban dispuestos con precisión. Una caja de documentos ignífuga con un candado de combinación. Un pequeño álbum de fotos, del tipo de espiral antiguo de los años 90, y un sobre con mi nombre escrito en la parte frontal con una letra que reconocí tan inmediata y completamente que mis ojos se nublaron antes de haber leído la primera palabra. Me senté en el frío suelo del almacén y no me moví durante mucho tiempo. Cuando abrí el sobre, mis manos estaban firmes. Los soldados aprenden a funcionar. Las hijas que han pasado 3 años en hospitales aprenden lo mismo, una versión diferente de la misma disciplina. Su letra seguía siendo pulcra. Esto lo había escrito antes del último año, antes del temblor en su mano derecha. Decía que me había estado observando durante 3 años, y que estaba orgullosa del tipo de calma que yo llevaba. Decía que la floristería no era una consolación. Decía que la propiedad se extendía más allá de lo que sugería el plano registrado, y que había documentos dentro de la caja fuerte que explicarían por qué. Decía que la combinación era el año en que abrió la tienda. Decía que había estructurado algo separado del testamento, un pequeño fideicomiso, condicional, destinado a darme tiempo en lugar de dinero. Decía que esperaba que usara bien el tiempo. Dijo que conocía a tu hermana. Esa última frase me detuvo. Solo eso, conozco a tu hermana. Sin más detalles, pero entendí lo que significaba de la forma en que uno entiende las cosas que tu madre ha dicho sin decirlas. La combinación funcionó. La caja fuerte se abrió. Dentro había levantamientos topográficos de propiedades. 2 de ellos con 12 años de diferencia. El primero, de cuando mi madre compró la tienda, mostraba la propiedad con 0.4 acres. El segundo, presentado 3 años después, mostraba una revisión que reducía el área registrada en casi 1/3. Adjunto al segundo levantamiento había una cadena de correspondencia, cartas entre mi madre y la oficina del tasador del condado, una revisión impugnada, una disputa que aparentemente había seguido durante años y luego había abandonado durante la enfermedad. Debajo de los levantamientos, un documento de fideicomiso, modesto pero estructurado, legal, una cuenta separada que había financiado durante los últimos años de su vida, designada para mi uso, condicionada a la residencia y el uso activo de la propiedad Calewa. El nombre de Olivia no estaba en él. También encontré una carpeta, delgada, con una pestaña escrita a mano, Olivia. Dentro, notas, la letra de mi madre, fechas, observaciones, un extracto de tarjeta de crédito con una nota adhesiva, un mensaje de texto impreso en papel normal, una captura de pantalla de una conversación de la que yo no formaba parte. El número de Olivia en la parte superior. Cerré la carpeta. Me senté allí en el frío suelo de una floristería muerta en la zona rural de Ohio el mismo día que enterré a mi madre, y entendí completamente y sin drama lo que había sucedido. No volví a la casa esa noche. Dormí en la tienda en una vieja manta de mudanza que encontré en la trastienda, con mi abrigo puesto, usando mi bolso como almohada. Había dormido en peores lugares. Había pasado 3 años durmiendo ligeramente en una casa donde alguien podría necesitarme a cualquier hora. Un suelo frío no era nada. Por la mañana,
conduje a la sede del condado y me senté con un abogado de sucesiones llamado Vance, de unos 50 años, metódico, el tipo de hombre que escucha con toda su cara, y extendí los documentos sobre su escritorio, y vi cómo cambiaba su expresión. Dijo muy poco mientras leía. Al final, se quitó las gafas de lectura y las colocó cuidadosamente sobre los documentos y dijo que esto era más que una disputa testamentaria. Dijo que la discrepancia del levantamiento topográfico por sí sola constituía un error material en el inventario de la herencia. Dijo que el documento de fideicomiso era válido y vinculante y completamente separado del proceso testamentario. Dijo que el mensaje de texto, aunque no era legalmente decisivo, pintaba un contexto que le resultaba interesante. Dijo, ¿cuánto tiempo hace que su hermana sabía sobre el problema del levantamiento? Dije que no estaba segura. Dijo que creía que podía averiguarlo. Pasaron 2 semanas. Las pasé en la tienda. La gente parecía sorprendida cuando pasaba y veía luces encendidas. Luego parecían curiosos. Algunos se detuvieron. La mujer de la gasolinera, a 1 milla de la carretera, trajo café. Un hombre mayor, Arthur, que aparentemente le había comprado flores a mi madre durante 30 años, se paró en la puerta y miró en silencio, y luego me miró y dijo que estaba contento de que hubiera alguien allí de nuevo. Barrí suelos, limpié cristales, saqué el viejo equipo muerto y descubrí que era salvable. Reparé el marco de la puerta principal. Hice una lista de lo que necesitaría una tienda en funcionamiento y lo que costaría una tienda en funcionamiento. Leí los registros comerciales de mi madre, que eran meticulosos. No contacté a Olivia. Ella me contactó a mí. Apareció 12 días después del funeral en un coche que no reconocí, vistiendo el tipo de atuendo casual que requiere planificación. Salió y miró el edificio como la gente mira las cosas que considera por debajo de ellos. No con desprecio exactamente, solo con una cierta falta de aire, la ausencia de inversión. Entró sin llamar. Miró a su alrededor una vez, no dijo nada sobre la limpieza o las reparaciones, dijo que había estado tratando de llamar. Le dije que mi teléfono había estado apagado. Dijo que eso era muy pasivo-agresivo por mi parte. No respondí. Recogió una pequeña maceta de cerámica del mostrador, una herencia del inventario de mi madre, miró la parte inferior, la dejó, dijo que había estado pensando en el testamento y que esperaba que yo no fuera a complicar las cosas. Le pregunté qué quería decir con complicar. Ella dijo que solo quería decir que esperaba que yo entendiera cómo mi madre había pensado las cosas, que la casa era el centro de la familia, que tenía sentido que se quedara con alguien que realmente la usara, alguien establecido, alguien que pudiera mantenerla adecuadamente. Dijo que la floristería tenía valor sentimental. Usó la frase valor sentimental en el tono que la gente usa cuando se refieren a algo pequeño. Dije que agradecía la claridad. Ella me estudió. Algo detrás de sus ojos cambió ligeramente. Dijo que yo parecía diferente. Le dije que estaba cansada. Ella se suavizó entonces, o interpretó la suavización. Puede ser difícil saberlo con ella. Dijo que sabía que esto era difícil. Dijo que simplemente no quería que la muerte de nuestra madre se convirtiera en algo que nos dividiera. Dijo que la familia era lo más importante. Pensé en el mensaje de texto. ¿Sabes cómo es? Nunca lucha por nada. Dije que estaba completamente de acuerdo con lo de la familia. Se fue 20 minutos después, se alejó lentamente, y yo miré por la ventana hasta que el coche se fue. Llamé a Vance esa tarde. Había encontrado lo que buscaba. La discrepancia del levantamiento topográfico había sido presentada por un contratista privado contratado a través de una entidad de holding, por la cuenta comercial de Olivia. Aún no podía probar que ella había dirigido la revisión intencionalmente, pero podía probar que ella la había pagado. Y podía probar que el inventario de la herencia se había presentado utilizando las cifras reducidas del levantamiento, lo que tuvo el efecto de disminuir el valor tasado de la propiedad Calewa y aumentar el valor relativo de la casa que ella acababa de heredar. Dijo, ella redujo su herencia en papel antes de que se ejecutara el testamento. Dije, quiero presentar una demanda. Dijo que le diera una semana para preparar la moción correctamente. Le di la semana. La vida de Olivia desde fuera continuó perfectamente.
Había sido fotografiada en la casa para un artículo de diseño de interiores en una publicación en línea. Las fotos eran hermosas. La cocina, el jardín trasero a principios de primavera, todo lo que mi madre había cuidado y arreglado y amado, reconfigurado ahora como telón de fondo para un estilo de vida que no tenía nada que ver con nada de eso. En el pie de foto, mencionó su reciente pérdida, la dificultad de seguir adelante, la importancia de crear espacios que contengan memoria. La gente comentó que era muy fuerte. El artículo generó tráfico a su negocio de diseño. Anunció 2 nuevos clientes. Publicó una fotografía de sí misma en el jardín delantero con una copa de vino blanco, a la hora dorada, con una expresión pensativa y hermosa. El pie de foto decía, aprendiendo a sanar una habitación a la vez. Yo no comenté. Un mes después del funeral, Olivia organizó una jornada de puertas abiertas, no para la venta, aclaró en la invitación que envió a diseñadores locales, clientes y lo que ella llamó su comunidad de creativos, un evento de portafolio. Una oportunidad para mostrar el trabajo de renovación que estaba planeando y para anunciar una colaboración con una empresa de muebles para el hogar con la que había estado negociando durante varios meses. La casa serviría como un ejemplo vivo de su filosofía de diseño. La colaboración, si se finalizaba, representaría el contrato más grande de su carrera. Me envió una invitación con una nota manuscrita dentro del sobre. Decía que esperaba que fuera, que significaría mucho, que quería que las cosas estuvieran bien entre nosotras. Sostuve la tarjeta por un momento. Luego la coloqué en el viejo escritorio de mi madre en la tienda. La tarde de la jornada de puertas abiertas, me puse el vestido negro que había tenido durante años, el que había usado para cada ocasión formal que requería algo ni festivo ni lúgubre. Llegué a tiempo. La casa estaba cálidamente iluminada. Un equipo de catering se movía por las habitaciones. Diseñadores y clientes estaban en grupos, copas en mano, hablando de materiales y fuentes de luz, y lo que llamaban el vocabulario emocional de un espacio. Olivia estaba en el centro de todo, pulcra y precisa, vistiendo algo de color marfil y discreto que reconocí como caro. Me vio entrar. Algo se movió en su rostro, sorpresa, luego una recalibración. Y luego se acercó y me abrazó brevemente. Dijo que estaba muy contenta de que hubiera venido. Me presentó a 2 personas cercanas como su hermana, la que mantuvo todo unido mientras su madre estaba enferma, lo dijo con calidez. Sonreí. Me quedé cerca de los bordes de la habitación, hablé con algunas personas, miré la casa. Las cosas de mi madre se habían ido. Las estanterías habían sido vaciadas y redecoradas con objetos que parecían deliberados y sin leer. El mostrador de la cocina que había albergado sus botes de cerámica y las pequeñas macetas de hierbas que guardaba cerca de la ventana, ahora contenía un cuenco de limones y una tabla de cortar. El pasillo, donde había colgado su abrigo de jardinería, ahora tenía un espejo con un marco de metal elegante. Pensé en el espacio forrado de cedro detrás del zócalo en la cámara frigorífica. En la carta, en 3 años de horarios de medicamentos, en la palabra práctica pronunciada como si me explicara por completo. Vance llegó a las 8:15. Entró en silencio con 2 personas que no reconocí pero que pude identificar por su forma de ser, una registradora del condado, otra una oficial de notificación. Me encontró primero, intercambió una mirada conmigo. Le di el asentimiento más pequeño. Cruzó la habitación hacia donde Olivia estaba con el representante de la empresa de muebles. En plena presentación, todo en su momento más crítico. Dijo su nombre. Cuando Olivia se giró, lo vio a la gente detrás de él. El color se le escurrió de la cara tan rápida y completamente que el representante con el que había estado hablando realmente le preguntó si estaba bien. La voz de Vance era uniforme y profesional. Dijo que lamentaba interrumpir. Dijo que había varios documentos que requerían su reconocimiento inmediato, relacionados con una disputa testamentaria activa, un levantamiento topográfico de propiedad impugnado y un instrumento de fideicomiso que no había sido divulgado en la presentación de la herencia. La habitación se quedó en silencio de la forma en que las habitaciones se quedan en silencio cuando algo real entra en ellas. Ella dijo muy suavemente que esto no era apropiado. Él dijo que entendía. Dijo que había intentado comunicarse con ella a través de su abogado en 4 ocasiones distintas durante las últimas 2 semanas. Ella me miró. Yo le devolví la mirada.
Dijo mi nombre. Clara lo dijo de la forma en que se dice algo cuando se intenta recordarle a una persona quien se supone que debe ser. Como si el nombre mismo fuera un argumento. No dije nada. El oficial de notificación dio un paso adelante. El representante de la empresa de muebles retrocedió ligeramente. De la forma en que la gente se mueve cuando presiente procedimientos legales y no quiere que el nombre de su empresa esté cerca de ellos. Él se disculpó. No volvió. La voz de Olivia se quebró. Dijo que la estaba humillando. Dijo que estaba arruinando todo por lo que había trabajado. Dijo que esto era vengativo. Dijo que ella había cuidado esa casa durante años. Dijo que nuestra madre quería que ella la tuviera. Dije lo suficientemente bajo como para que solo ella pudiera oírme, que nuestra madre también quería que no presentara una reducción fraudulenta del levantamiento topográfico de una propiedad que yo estaba heredando. Ella me miró fijamente. Dije que esa fue la parte que ella había calculado mal. Que sabía cómo era yo. Que nunca lucho por nada. Su cara se desmoronó, no teatral, sino real. El tipo de colapso que ocurre cuando la estructura que sostiene algo cede de golpe. Los invitados se marchaban cortésmente, rápidamente, de la forma en que la gente se va cuando quedarse significaría presenciar algo privado. Los camareros seguían moviéndose con un desinterés profesional. Olivia se sentó en el último escalón de la escalera que había fotografiado para el artículo de diseño, con ambas manos cubriéndose el rostro. Yo me quedé al otro lado de la habitación y la observé. Después de un largo momento, me acerqué y me senté a su lado. No cerca, sin tocarla, solo presente. No habló durante mucho tiempo. Cuando lo hizo, su voz estaba desprovista de todo lo que solía llevar. Sin calibración, sin actuación. Dijo que había estado aterrorizada. Esperé. Dijo que cuando a mamá le diagnosticaron por primera vez, ella lo había sentido como una especie de caída. Que no había sabido cómo detenerlo. Que había seguido pensando que si pudiera seguir construyendo, seguir moviéndose, seguir haciendo que las cosas funcionaran, podría construir algo lo suficientemente estable como para sostenerse. Que volver había sido como admitir que la caída era real. Dije que lo sabía. Dijo que sabía que lo que había hecho con el levantamiento era incorrecto. Dijo que se había dicho a sí misma que era solo un número, solo papel, que no le había parecido real hasta este momento. Dije que esa fue una elección que ella tomó. Dijo que sí. Dije que tenía consecuencias. Dijo que sí. Nos sentamos en la escalera de la casa silenciosa. Un camarero se movía por la habitación del fondo recogiendo vasos. Afuera, un coche salía del camino de entrada. Dije que la moción de sucesiones seguiría adelante. Dije que el fideicomiso era mío de todos modos. Dije que el contrato de muebles probablemente se había perdido, pero que ese era su negocio. Ella asintió. Dije que había cosas que no podían deshacerse. 3 años, el papeleo presentado, el mensaje de texto. Ella dijo que lo sabía. Dije que también había cosas que podían empezar si ella quería. Entonces me miró. Realmente me miró, con los ojos rojos, el rímel corrido, la cara cansada de una manera que no le había visto antes. La versión de ella que existía cuando no quedaba público. Pensé en la nota de mi madre, las 2 palabras, conozco a tu hermana, las cosas que esas palabras contenían. Le dije que no iba a destruirla. Soltó un aliento que sonó a algo que había estado conteniendo durante años. Dije, pero voy a reconstruir la tienda y voy a usar el fideicomiso y la disputa del levantamiento se corregirá en el registro público. Y que necesitaba un abogado de verdad que trabajara en su interés y no solo en la dirección del resultado más fácil. Dijo, está bien. La palabra era pequeña y sin discusión. Me levanté de la escalera. Me preguntó a dónde iba. Dije, a casa. Ella pareció confundida por un momento. Luego entendió que me refería a la tienda. Que la tienda era donde yo vivía ahora. Al menos hasta que el apartamento encima de la cámara frigorífica fuera habitable de nuevo, el que había descubierto el segundo día, detrás de una puerta que inicialmente había asumido que era un armario, intacto,
techo bajo con 2 ventanas que daban al aparcamiento de grava. Casi dijo algo, se detuvo. Le dije que le pediría a Vance que le enviara a su abogado los documentos pertinentes la próxima semana. Le dije que durmiera un poco. Conduje de regreso a la tienda por carreteras comarcales vacías, con las ventanillas bajadas, el aire frío de primavera moviéndose por el coche. La luna estaba alta, casi llena, extendiendo una luz plateada y plana por los campos a cada lado de la carretera, Ohio, en abril. Todo despojado, pero no sin color, no sin la sugerencia de lo que estaba por venir. El letrero de Callaways aún era apenas visible sobre la puerta. Había estado investigando cuánto costaría repintarlo. El hombre local que había venido a pararse en la puerta, Arthur, el que le había comprado flores a mi madre durante 30 años, se había ofrecido a hacerlo él mismo, dijo que conocía los colores originales. Le había tomado su número. Dentro, me quedé en la tienda por un momento en la oscuridad antes de encender las luces. La maceta de cerámica todavía estaba en el mostrador donde Olivia la había dejado. La recogí, la volteé. La letra de mi madre en una pegatina debajo, el nombre de la planta que había contenido, la fecha en que la había plantado, información práctica, información útil, el tipo de cosa que te ayuda a cuidar lo que importa. La dejé de nuevo y subí las escaleras. La primavera llegó lentamente ese año, como lo hace en Ohio, a cuentagotas, cada día un poco más largo que el anterior, cada semana fraccionalmente más cálida. La tienda volvió de la misma manera. No de golpe. Una unidad de refrigeración en funcionamiento. Luego la primera entrega, luego un letrero pintado a mano en la ventana, solo una pizarra, arreglos diarios, flores cortadas, y los sábados, hierbas en maceta. La organización de veteranos de 2 pueblos más allá necesitaba un proveedor constante para las pequeñas exposiciones conmemorativas que organizaban cada mes. Me convertí en ese proveedor. Acordamos un descuento. Enviaron gente a la tienda y les dijeron a su gente que se lo dijeran a otros. Los fondos fiduciarios se designaron como mi madre los había estructurado en 3 categorías. Gastos de subsistencia durante el periodo de establecimiento, costos de restauración del negocio y una tercera categoría que había etiquetado con su letra precisa, mantenimiento comunitario. Utilicé esa tercera parte para establecer algo pequeño. Una lista de recursos de apoyo para el duelo impresa y laminada, que reposaba en el mostrador cerca de la caja. Un acuerdo permanente con la organización de hospicio local. Flores gratis para las familias en la última etapa de atención. El tipo de cosa que cuesta menos de lo que significa. Olivia apareció de nuevo a finales de mayo. Esta vez no era un SUV. Un coche de alquiler normal. Parecía diferente. No disminuida, exactamente. Más limpia, menos acabada de una manera más honesta. Preguntó si podía entrar. Yo estaba cortando tallos. Dije que sí. Se quedó cerca de la puerta por un momento, mirando los cambios, las vitrinas en funcionamiento, los cubos en el suelo, llenos de color, el olor del lugar ahora, agua y verde y algo vivo. Dijo que se parecía a la de mamá. Dije, creía que esa era la idea. Recogió un manojo de lavanda del mostrador, lo sostuvo, lo dejó. Dijo que su negocio estaba en reestructuración, que la columna que había estado escribiendo para una publicación de diseño había sido suspendida durante los procedimientos legales, que estaba averiguando qué venía después. Seguí cortando. Dijo que no quería nada, que solo quería decir que había estado pensando en los años que yo estuve en la casa, que había pasado mucho tiempo construyendo una versión de esos años que hacía que sus decisiones parecieran razonables. Dijo que estaba cansada de mantener esa versión. Dejé las tijeras. Dijo que lo sentía, no por primera vez, pero de manera diferente. La forma en que suena una disculpa cuando no queda nada debajo de ella excepto el hecho de la cosa. Le dije que la oía. Ella preguntó qué significaba eso. Dije que significaba que la oía. Que una disculpa era un comienzo, no un final. Que no iba a cargar con nada que quisiera cargar indefinidamente. Que tampoco iba a fingir que 3 años y un levantamiento fraudulento no habían sucedido. Dijo que era justo. Le entregué un manojo de lavanda del mostrador. Ella lo miró. Dije,
Mi madre solía dárselos a las personas que parecían necesitar algo a lo que aferrarse. Ella se rió. Solo una vez, pequeña y sorprendida. Sus ojos se llenaron. No se quedó mucho tiempo. No necesitaba hacerlo. No se requería ninguna actuación. Solo una cosa real comenzada. El resto llevaría más tiempo. Más tiempo que una conversación, más tiempo que una estación, más tiempo que el tiempo que lleva restaurar un edificio o repintar un letrero. Algunas cosas tardan todo el tiempo que tienen que tardar, y ningún atajo las hace más sólidas. Después de que se fue, me quedé en la tienda y la escuché, la unidad de refrigeración encendiéndose, un coche en la carretera del condado afuera, el viento en el aparcamiento de grava. Mi madre me había dejado una floristería. Lo que en realidad me había dejado era más difícil de nombrar. Una prueba, sí, como había dicho la carta, pero también algo más estructural que eso, una prueba de concepto de que lo que parece nada, dejado a la persona adecuada con el entendimiento correcto de lo que es realmente la nada, puede convertirse exactamente en lo que siempre estuvo destinado a ser. La venganza es más ruidosa en el momento del colapso. Pero lo que viene después del barrido del suelo, la reparación de la puerta, el primer pedido completado, el primer arreglo construido desde cero, el primer día que el letrero es visible desde la carretera, esa parte es más tranquila. Y en mi experiencia, el silencio es donde se forjan las cosas que realmente perduran.